Hay una carretera que lleva más de 90 años en funcionamiento, que sigue siendo una de las más avanzadas del mundo en términos de diseño, que influyó directamente en la construcción de autopistas en Estados Unidos, México, Brasil, Argentina y decenas de países más, y que fue construida por uno de los regímenes más criminales de la historia humana. Estamos hablando del Reichsautobahn, la red de autopistas del Tercer Reich alemán, construida a partir de 1933 bajo las órdenes de Adolf Hitler. Esta es la historia de cómo nació ese sistema de carreteras, qué innovaciones técnicas introdujo al mundo, cómo fue convertido en un arma de propaganda de alcance global, quiénes lo construyeron realmente y bajo qué condiciones, y por qué su legado sigue siendo técnicamente relevante hasta el día de hoy, aunque históricamente incómodo y éticamente imposible de separar del régimen que lo ordenó. Deja tu like, suscríbete y comparte. Comencemos. Para entender el Reichsautobahn hay que entender primero el momento histórico en que nació. Alemania en 1933 era un país devastado. La Primera Guerra Mundial había dejado la economía destruida. El Tratado de Versalles de 1919 había impuesto reparaciones de guerra que hipotecaron al país durante generaciones. La Gran Depresión de 1929 golpeó a Alemania con especial brutalidad. Hacia 1932, el desempleo había alcanzado el 30% de la población activa, con más de 6 millones de personas sin trabajo en un país de unos 66 millones de habitantes. Las ciudades estaban llenas de hombres que hacían cola en los comedores de beneficencia. La República de Weimar, el gobierno democrático que había existido desde 1919, había perdido toda credibilidad ante la población por su incapacidad de gestionar la crisis. En ese contexto de miseria y desesperación profunda, Hitler llegó al poder el 30 de enero de 1933. Necesitaba demostrar capacidad de gestión rápidamente, crear empleo visible y al mismo tiempo construir una narrativa de grandeza nacional que uniera al pueblo alemán detrás del partido. Las autopistas fueron su respuesta a los 3 desafíos a la vez. Pero aquí aparece el primer dato que muchos desconocen. La idea de las autopistas alemanas no fue de Hitler ni siquiera del partido nazi. El concepto existía desde los años 1920. En 1921, una empresa privada llamada Hafraba, acrónimo de Hamburg-Frankfurt-Basel, comenzó a planificar una carretera de alta velocidad que conectara esas 3 ciudades. En 1926 se fundó una asociación para promover una red más amplia. El ingeniero civil Fritz Todt, que más adelante sería el director técnico del Reichsautobahn, ya venía trabajando en conceptos de diseño vial avanzado desde finales de los años 1920. Italia también había inaugurado en 1924 la primera autostrada del mundo, entre Milán y Varese, lo que demostraba que la idea de carreteras exclusivas para automóviles era técnicamente viable y que otros países ya estaban moviéndose en esa dirección. Cuando los nazis llegaron al poder, encontraron un proyecto técnicamente desarrollado y listo para ser ejecutado. Lo que hicieron fue apropiárselo, acelerarlo, financiarlo con fondos públicos masivos y convertirlo en uno de los instrumentos más eficaces de propaganda que el régimen jamás tuvo. El 23 de septiembre de 1933, Hitler colocó personalmente la primera piedra de lo que sería el Reichsautobahn, en una ceremonia celebrada cerca de Frankfurt. La fecha fue elegida con cuidado simbólico. Era el equinoccio de otoño. Las cámaras filmaron al Führer tomando una pala y removiendo tierra con gesto enérgico. Las imágenes circularon por toda Alemania y por el mundo. El mensaje era claro. El nuevo Alemania construía, avanzaba, superaba la parálisis y el caos de la República de Weimar. El director técnico del proyecto fue Fritz Todt, nombrado inspector general para las carreteras alemanas. Todt era un ingeniero brillante, miembro del partido nazi desde 1922 y tenía ideas muy concretas sobre cómo deberían ser estas carreteras. No solo funcionales, sino estéticamente integradas al paisaje alemán, concebidas como expresión material de la identidad y el carácter del pueblo alemán. Esa visión estética, que mezclaba ingeniería de vanguardia con ideología völkisch sobre la tierra y el paisaje germanos, sería una de las características más particulares y extrañas del Reichsautobahn. El diseño técnico del Reichsautobahn fue revolucionario para su época en varios aspectos que vale la pena entender en detalle. Primero, la separación de calzadas. Cada sentido de circulación tenía su propia vía completamente independiente, separadas por una mediana central que podía tener varios metros de ancho. Esto eliminaba de raíz los accidentes frontales, que eran en la época la principal causa de muerte en las carreteras convencionales, donde los vehículos de ambos sentidos compartían el mismo espacio. Segundo, los accesos controlados. No había intersecciones a nivel con otras carreteras.
Los vehículos entraban y salían únicamente por rampas de acceso diseñadas específicamente para permitir la incorporación progresiva al flujo de tráfico. Esto es lo que hoy llamamos intercambiadores o enlaces. Tercero, las curvas de visibilidad calculadas matemáticamente. El radio mínimo de curvatura estaba especificado con precisión para que un conductor pudiera anticipar visualmente el trayecto con tiempo suficiente para reaccionar ante cualquier obstáculo. Cuarto, las pendientes máximas controladas. El gradiente de las pendientes no podía superar ciertos porcentajes para evitar que los vehículos de la época perdieran potencia en las subidas o control en las bajadas. Todo esto era nuevo, no existía en ninguna carretera del mundo con ese nivel de sistematización y rigor técnico. Pero Todt fue más lejos que la simple funcionalidad. Él insistió en que las autopistas debían integrarse visualmente en el paisaje alemán como si hubieran existido siempre. Los puentes no debían ser estructuras de hormigón frío y utilitario, debían tener proporciones armoniosas, revestimientos de piedra natural local y un aspecto que evocara permanencia y raíz histórica. Los taludes de las carreteras debían plantarse con vegetación autóctona alemana, no con cualquier planta disponible. Los descansos y las estaciones de servicio debían tener arquitectura coherente con la región en que se encontraban. El estilo de los edificios en Baviera debía diferir del estilo en el norte de Alemania. Hubo incluso debates formales sobre si los árboles que flanqueaban las carreteras debían ser de hoja caduca o de hoja perenne, y cuáles eran más representativos del espíritu alemán. Esta obsesión estética produjo, paradójicamente, algunos puentes y estructuras de gran belleza técnica que los ingenieros de posguerra reconocieron como logros genuinos de diseño. La carretera era infraestructura, era ideología, y también era, según el régimen, arte al servicio del pueblo. La propaganda que rodeó la construcción del Reichsautobahn fue masiva y extraordinariamente sofisticada para la época. El Ministerio de Propaganda de Joseph Goebbels produjo documentales cinematográficos de largometraje, reportajes fotográficos de alta calidad, carteles de diseño moderno y hasta libros ilustrados de lujo sobre las autopistas. Se publicaron guías turísticas que describían los paisajes que se podían ver desde ellas y sugerían rutas escénicas. Se crearon sellos de correo conmemorativos con imágenes de los puentes más elegantes. Las revistas de arquitectura internacionales publicaron artículos admirativos sobre el diseño integrado de los puentes y los paisajes circundantes. Periodistas y corresponsales extranjeros de países democráticos visitaron las obras y enviaron crónicas entusiastas a sus lectores. La autopista se convirtió en uno de los símbolos más exitosos de la propaganda nazi en el exterior, una prueba visible y fotografiable de que el nuevo régimen alemán era moderno, organizado, eficiente y capaz. Lo que esos corresponsales no detallaban con el mismo entusiasmo, o lo que quedaba sistemáticamente fuera de las fotografías oficiales, era la naturaleza real del trabajo que se realizaba en esas obras. Aquí viene uno de los grandes mitos del Reichsautobahn, el de que la construcción masiva de autopistas resolvió el desempleo alemán. La realidad es considerablemente más matizada. En el momento de mayor actividad, entre 1935 y 1938, la cantidad de trabajadores empleados directamente en las obras del Reichsautobahn llegó a unos 125.000 hombres simultáneamente. Si se suman los empleos indirectos en industrias de suministro como la de cemento, acero y maquinaria, la cifra podría alcanzar quizás el doble. Es una cantidad significativa, pero completamente insuficiente para explicar la dramática reducción del desempleo alemán durante ese periodo. En 1933 había 6 millones de desempleados, en 1938 eran menos de 500.000. Esa reducción de más de 5 millones de personas se explica principalmente por el rearme militar masivo que el régimen llevó a cabo en violación abierta del Tratado de Versalles, por la expansión industrial vinculada a la producción de armas, uniformes, vehículos militares y municiones, y por otras medidas económicas de carácter general. Las autopistas fueron simbólicamente enormes en la narrativa del régimen, pero económicamente secundarias como instrumento real de recuperación del empleo. Deja tu like, suscríbete y comparte. Las condiciones de trabajo en las obras del Reichsautobahn eran duras por estándares actuales. Los salarios eran bajos, la jornada laboral era larga y la protección ante accidentes laborales era limitada. En las primeras etapas de la construcción, el régimen intentó hacer las obras con trabajo manual intensivo precisamente para emplear a más personas y justificar la narrativa propagandística de creación de empleo, lo cual paradójicamente hacía la construcción más lenta y menos eficiente. Con el tiempo, la mecanización fue aumentando a medida que los plazos de entrega se volvían más importantes que el espectáculo del trabajo manual. Pero hay algo más oscuro en la historia laboral del Reichsautobahn que durante décadas fue deliberadamente minimizado.
A medida que la guerra avanzó y el régimen ocupó nuevos territorios, el trabajo forzado de prisioneros de guerra y de trabajadores civiles deportados de los países ocupados comenzó a usarse en las obras de infraestructura del Reich, incluyendo las extensiones planificadas del sistema de autopistas. La gloriosa autopista del pueblo alemán tenía en su base, como tantas otras construcciones del régimen, sufrimiento sistemático que la propaganda cuidadosamente mantenía fuera de cuadro. En cuanto a los números reales de construcción, el Reichsautobahn fue un proyecto ambicioso que no llegó a completarse según los planes originales por el estallido de la guerra. Cuando comenzó el conflicto en septiembre de 1939, se habían construido aproximadamente 3.860 kilómetros de autopistas. El plan original preveía una red de más de 14.000 kilómetros que cubriría todo el territorio del Reich y se extendería hacia los territorios ocupados o que se planeaba ocupar mediante la expansión territorial que el régimen perseguía. La guerra interrumpió la construcción civil de forma definitiva. Los recursos humanos, el acero, el cemento y la maquinaria fueron desviados masivamente al esfuerzo bélico. Para 1943, la construcción de autopistas había cesado prácticamente por completo. Lo que se había construido seguía funcionando y fue usado durante la guerra, pero los bombardeos aliados sistemáticos sobre la infraestructura alemana fueron dañando progresivamente la red durante los últimos años del conflicto. El trazado de las autopistas del Reichsautobahn respondía también a criterios militares, aunque este punto ha generado debate historiográfico. Fritz Todt y otros planificadores consideraron explícitamente la utilidad militar de la red, la capacidad de mover tropas mecanizadas y material bélico pesado rápidamente a través del territorio en caso de guerra. Sin embargo, los historiadores militares han señalado que durante la Segunda Guerra Mundial, el transporte ferroviario siguió siendo incomparablemente más importante que el transporte por carretera para los movimientos militares alemanes a gran escala. Los trenes podían mover divisiones enteras con su armamento pesado de forma que los camiones de la época, con su alcance y capacidad limitados, simplemente no podían igualar. La supuesta utilidad militar decisiva del Reichsautobahn resultó ser más parte del discurso propagandístico del régimen que una realidad operativa que determinara el curso de las batallas. La velocidad de circulación en el Reichsautobahn fue un tema que evolucionó con el tiempo y que generó momentos históricos notables. En los primeros años no había límite de velocidad oficial en las autopistas alemanas. Los vehículos podían circular a la máxima velocidad que la mecánica de cada uno permitiera. Esto convirtió a las autopistas alemanas en terreno de pruebas para los fabricantes de automóviles de la época. Mercedes-Benz, Auto Union, BMW y otros usaron tramos del Reichsautobahn para establecer récords de velocidad con vehículos especialmente preparados. Rudolf Caracciola, uno de los pilotos más reconocidos de la época y miembro del equipo Mercedes-Benz, estableció en enero de 1938 un récord de velocidad sobre la autopista Frankfurt-Darmstadt, con 432,7 km por hora al volante de un Mercedes-Benz W125 Rekordwagen especialmente preparado para la ocasión. Ese récord de velocidad en carretera pública sigue siendo el más alto jamás registrado oficialmente en una autopista alemana hasta hoy. Durante la guerra, las restricciones de combustible impuestas por las condiciones bélicas llevaron a establecer por primera vez límites de velocidad, pero por razones de ahorro energético, no de seguridad. ¿Cómo influyó el Reichsautobahn en el resto del mundo? El impacto fue enorme y documentado. Cuando las tropas invadieron Alemania en 1944 y 1945, sus ingenieros y oficiales militares quedaron asombrados por la calidad y el diseño de las autopistas que encontraban. Los informes técnicos militares estadounidenses de la época describieron el sistema con admiración profesional explícita. El general Dwight D. Eisenhower, comandante supremo de las fuerzas aliadas en Europa, quedó profundamente impresionado por la capacidad que la red de autopistas daba para mover material militar y columnas de vehículos con rapidez y fluidez. Décadas después, cuando Eisenhower llegó a la presidencia de Estados Unidos en 1953, uno de sus proyectos de infraestructura prioritarios fue la creación de un sistema de autopistas interestatales comparable que uniera el territorio estadounidense. La Federal Aid Highway Act de 1956, firmada por Eisenhower, autorizó la construcción del Interstate Highway System, que con sus más de 77.000 kilómetros de autopistas es hoy la red más extensa del mundo. Eisenhower citó explícitamente su experiencia con las autopistas alemanas como una de las inspiraciones centrales del proyecto. El impacto del modelo técnico del Reichsautobahn se extendió también a América Latina y al resto del mundo en desarrollo.
Los estándares de diseño geométrico que Todt y su equipo codificaron en los años 1930, incluyendo la separación de calzadas, los accesos controlados, las curvas de visibilidad mínima y las pendientes máximas permitidas, se convirtieron en la base de los manuales de diseño vial internacionales de posguerra. México, Brasil, Argentina, Venezuela y otros países latinoamericanos que construyeron sus primeras autopistas modernas en los años 1950 y 1960 adoptaron esos estándares internacionales que en gran medida derivaban de la experiencia alemana de los años 1930. Frecuentemente a través de la mediación de los estándares técnicos estadounidenses que a su vez tenían raíces directas en el modelo del Reichsautobahn. Después de la guerra, la historia del Reichsautobahn tomó un camino complejo. La Alemania dividida heredó la red física. En la República Federal Alemana Occidental, las autopistas pasaron a llamarse simplemente Autobahn, término técnico que ya existía antes, y fueron extendidas y modernizadas progresivamente a lo largo de las décadas de posguerra con financiación del Estado federal y de los Estados federados. En la República Democrática Alemana Oriental también se mantuvieron en uso, aunque con considerablemente menos inversión en mantenimiento y expansión nueva. Cuando Alemania se reunificó en 1990, la red de autopistas fue uno de los primeros elementos de infraestructura que se integraron formalmente. Fue necesario modernizar a fondo muchos de los tramos orientales, que en algunos casos todavía conservaban el pavimento original de hormigón construido en los años 1930, que llevaba más de 5 décadas en uso con mantenimiento mínimo pero que seguía funcionando. Testamento involuntario de la calidad de construcción original. Hoy en día, la red de autopistas alemana, conocida como Autobahn, se extiende por aproximadamente 13.155 kilómetros, consolidándose como una de las infraestructuras viales más vastas y avanzadas a nivel global. Su singularidad radica en que gran parte de sus tramos carecen de un límite de velocidad obligatorio, permitiendo que los vehículos circulen habitualmente a más de 200 kilómetros por hora. Esta característica no solo ha atraído a entusiastas del automovilismo de todo el mundo, sino que también ha impulsado a la industria automotriz alemana a diseñar vehículos de alta gama capaces de mantener una estabilidad y seguridad excepcionales bajo condiciones de alta exigencia técnica. Pese a la ausencia de restricciones de velocidad, la seguridad en la Autobahn desafía las intuiciones convencionales. Las estadísticas demuestran que su tasa de mortalidad es significativamente inferior a la de las carreteras convencionales, con 374 muertes registradas en el año 2022. Este éxito se atribuye a un diseño geométrico riguroso, un mantenimiento impecable del pavimento y una formación de conductores sumamente estricta. No obstante, persiste en Alemania un debate político y técnico sobre la implementación de límites generales para reducir aún más los siniestros y mitigar las emisiones de dióxido de carbono. La memoria histórica del Reichsautobahn es, sin embargo, un tema profundamente sensible. Durante décadas, se promovió una narrativa que separaba la excelencia de la ingeniería de la naturaleza criminal del régimen nazi. No fue hasta finales del siglo XX cuando las investigaciones profundizaron en la oscura realidad del trabajo forzado de prisioneros de guerra y civiles deportados en sus obras. Hoy se reconoce que este sistema fue tanto un hito técnico como un arma de propaganda sofisticada, cuya construcción es imposible de desvincular del sufrimiento humano que la sustentó. Tras la caída del Tercer Reich, la paradoja de estas carreteras se hizo evidente cuando las fuerzas aliadas utilizaron sus tramos rectos y resistentes como pistas de aterrizaje de emergencia. Esta infraestructura, concebida para la gloria de un régimen que aspiraba a la eternidad, terminó facilitando las operaciones de quienes lo derrotaron. Con el paso de los años, los estándares técnicos alemanes de los años 30 influyeron directamente en proyectos masivos como el sistema de autopistas interestatales de Estados Unidos, impulsado por Dwight D. Eisenhower, y en el desarrollo vial de numerosos países de América Latina. El legado del Reichsautobahn es un recordatorio de que la tecnología y la infraestructura nunca son neutrales. Reflejan los valores y crímenes de su tiempo. Aunque sus innovaciones técnicas, como la separación de calzadas y los accesos controlados, siguen siendo la base del diseño vial moderno, su historia permanece como una deuda moral que el rigor técnico no puede saldar. La Autobahn es, simultáneamente, un triunfo de la ingeniería y un testimonio histórico incómodo sobre el uso del progreso al servicio de la opresión. Deja tu like, suscríbete y comparte. Hasta la próxima.